Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. A todos los que van a estar viendo este video, que el Señor Todopoderoso me los bendiga de una manera especial. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Eddie Ramírez, predicador de la palabra de nuestro Señor. En esta ocasión quiero hablar de un tema que le he titulado Las tres etapas. Las tres etapas cuando Cristo se manifiesta en la vida del creyente. Las tres etapas. Se titula mi tema en esta hermosa hora. Y quiero tomar a bien este hermoso pasaje de la carta de Timoteo, de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 12 y 16. Encontramos tres etapas. Y quiero leer en esta hermosa hora. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Poderoso y gran Dios que habitas en la eternidad, toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, me presento delante de ti. Toma el control de cada palabra que salga de mis labios. Permite que mis labios sean de edificación y no de destrucción. Permite que mis labios sean hablando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Etapas son tiempos. Tiempos. Que quiero hablar de tres tiempos, tres etapas. Y quiero tocar la etapa del pasado. Y en eso quiero tomar a bien el capítulo 12, el versículo 12 y 13. Y vamos a hacer énfasis en el capítulo 13, en el versículo 13. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio.
Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La primera etapa que quiero tocar en esta hermosa hora es la etapa del pasado. Y en la etapa del pasado, nunca el hombre puede agradar a Dios. El pasado de la vieja naturaleza, el pasado del error, el pasado de la transgresión, el hombre no puede agradar a Dios. Y en esos 4 pasados que habla el apóstol Pablo, es la mismísima característica del hombre que vive sin Dios en el mundo. ¿Por qué en el estado sin Dios nunca se puede alcanzar la perfección? Pablo dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Porque hay un estado del hombre que no le permite llegar al conocimiento. Y Pablo menciona en el versículo 13, dice, habiendo yo antes, ese antes fue el mismísimo estado del apóstol Pablo, que menciona 4 características. Y en esas 4 características vemos la blasfemia, vemos perseguidor, injurador, vemos que todo eso fue llevado por un estado de ignorancia y incredulidad. Vivir en un estado de ignorancia es el estado que nos lleva a la destrucción. ¿Qué es ignorar? Ignorar es por falta de información, no hacer algo por falta de información. Ahora, todos los errores que el hombre puede cometer en este mundo es por ignorancia, por falta de información. Vemos familias destruidas porque el hombre no es regido por los mandamientos de Dios, porque no conoce las instrucciones de Dios. Ignorar las instrucciones de Dios es entrar en un estado de destrucción. Por eso que cuando alguien está en un estado de ignorancia, va a la deriva, a la destrucción. Porque hay 2 cosas que hace el conocimiento. Uno, el conocimiento tiene que ver con información. Y lo otro es relación. Entonces, si no hay un conocimiento, o sea, si no hay una información, ¿cómo puede haber relación? Aún el cristiano cometemos errores con información. Pero el plan de Dios no solamente que nos quedemos en un estado de información, sino entremos en el estado de relación. Es tan peligroso ignorar.
ignorar las instrucciones. Es como un hombre manejando en rutas que nunca ha conocido y que hayan vueltas, curvas, donde marca los límites que se deben dar. Pero cuando no hay una información, el hombre va directo a la deriva, va directo a la destrucción. En el estado pasado del apóstol Pablo dice que fue ignorancia que le llevó a hacer todas estas cosas. En la ignorancia nadie puede conocer a Dios. No es el Dios que el mundo conoce. Porque si Dios no se manifiesta en la vida del hombre, no puede haber un conocimiento. Y lo otro que dice el apóstol Pablo es incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es ausencia de fe. Por eso dice el escritor a los hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todos los que se acercan a Dios crean que le hay. Por eso que la incredulidad es un estado donde hace división entre Dios y el hombre. Para acercarse a Dios y poder conocer en realidad lo que realmente Dios quiere, tenemos que dejar el estado de incredulidad y pasar el estado de fe. La fe, la confianza. La fe, la convicción. La fe, la seguridad. Y en el pasado del hombre nunca puede conocer. O sea que cuando una persona llega a Cristo, hay tres pasados o tres formas que tiene que comprenderse. En el pasado está el pasado de ignorancia, el estado de incredulidad. Ahora Pablo no se queda con este texto, porque el antes es el antes que prosigue. Y vemos aquí en el otro texto, sección 2, el presente del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el presente? Pablo dice en el versículo 15 y 14. 15. Palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel? Palabra que no falla. ¿Qué significa digna? Que está suficiente para ser recibida por todos. Todos la pueden recibir, pero no todas la pueden aceptar. Que Cristo vino al mundo, que Jesús vino al mundo para propósito. Entender el propósito de la manifestación de Jesús es para salvar. No fue salvar a los justos,
No fue salvar a los perfectos. Dios salva a los pecadores. En la manifestación de Dios, Dios vino a salvar a los pecadores. A los pecadores. Y hacer énfasis a los pecadores. Reconocer el estado de pecado. Reconocer el estado que uno es pecador. Eso nos lleva a la salvación. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Por los pecados Dios se manifestó. Porque dice Romanos que así como el pecado entró por un hombre, también la vida eterna, también la salvación entró por uno. ¿Y quién es ese uno? Fue la manifestación del mismo Dios para salvar a los pecadores. La salvación vino para los pecadores. No fue para el justo. No fue para el perfecto. Sino fue para el borracho, la prostituta, el pecador, el mentiroso, el homicida. Para eso fue el plan redentor de Dios. Salvar. ¿Qué significa salvar? Es rescatar. Y rescatar es redención, la redención de Dios. La redención de Jesús vino por medio de la sangre. Entonces, aquel que reconoce que está en un estado de pecado, hasta cuando el hombre reconoce su estado, entonces cuando Dios se manifiesta por medio de Jesús, viene a salvar. Primera Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Creer en Jesús. Creer en Él mismo. Demostrar mi fe hacia Él. Demostrar mi amor. Pero nadie puede amar, nadie puede tener fe si no entrar en un estado de reconocer. Y esta es la parte más difícil. Reconocer. Reconocer que necesitamos la gracia de Dios y la misericordia. Pablo dice en el 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibido. Dios da la bienvenida a aquel que reconoce. Él lo recibe con brazos de misericordia y de amor. Solo cuando el hombre reconoce su estado es cuando puede recibir la misericordia. Entonces viene la salvación, el rescate, la gracia, el regalo de Dios, que es la vida eterna. Entonces vemos que hubo un estado, la etapa del pasado, donde nos descarriamos, donde blasfemamos, donde entramos en un estado de ignorancia. Pero es cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida del creyente.
Entonces Dios extiende su mano y salva, rescata de la condenación y lo introduce a su reino celestial. Todo es por la misericordia. El estado de salvación entra cuando uno reconoce que es pecador. Pero hay otro, el futuro, que es lo más importante. Porque no solamente reconocer que soy salvo y que obtuve la misericordia de Dios y que la gracia no fue conforme a mis obras, no fue conforme a mis méritos, no fue conforme a los alcances sociales, económicos, sino fue por la gracia de Jesucristo. El otro estado es el futuro. El estado del futuro, la etapa del futuro. Dios nos marca. Dios marca al hombre. Dios pone su sello en el futuro. Vemos que el apóstol Pablo menciona en este texto, verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia para. Ese para marca un tiempo. El tiempo de existencia marca un para. Ese para es consecuencia de la misericordia. La misericordia no fue para que el hombre se quede en un estado de estancamiento espiritual, sino para que proyecte. Cristianos proyectando. Pablo dice que fue para que Jesucristo, no ideología humana, no conocimiento del mundo, sino para que Jesucristo mostrase Pablo dice, para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea que en el estado del futuro Dios dice, te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a prolongar mi misericordia. Pero esa misericordia tiene un resultado. Yo voy a mostrar en ti, voy a mostrar todo mi carácter. Lo voy a demostrar en ti. En ti. No sé cómo te llames. Quizás tengas el peor nombre. Quizás no eres querido por la sociedad. Pero si tú recibiste la misericordia de Dios, ahora alguien quiere mostrar su clemencia por medio de ti. Y mostrar en el original, en el griego significa exhibir. Y la palabra exhibir es sacar a la luz. Cuando Dios se manifiesta en ti, Dios va a exhibir el carácter por medio de ti.
Dios va a exhibir su clemencia. Para ejemplo, wow, el ejemplo. Dios no solamente quiere mostrar su clemencia, sino quiere que tú seas ejemplo. Y Pablo dice en el versículo 12, 1 Timoteo 1:12, porque doy gracias al que me fortaleció. O sea que cuando Dios te llama a mostrar su clemencia, Dios te fortalece. Dios no te manda débil. Dios es un Dios de fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? Es estar fuerte. Todas tus debilidades son pensamientos que el diablo muchas veces pone en la vida del hombre. Pero si tú estás en Cristo, Dios te fortalece. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Solo Jesús. Tú que quizás ya no tienes fuerzas. Quizás te sientes débil. Quizás has querido renunciar a tus privilegios, a tus dones. Yo te animo en esta hora. Dios te fortalece. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, nuestro Señor, poniéndome, porque me tuvo por fiel. Oiga bien, poniéndome en el ministerio. Eso es lo que Dios hace. Dios, Jesús es el que pone. Cuando yo leí esto y dije, quizás no recibimos la aprobación de denominaciones, de congregaciones, pero reconocer que Jesús es el que pone y el que te capacita. Dios llama. Dios no solamente te llama, sino te capacita. ¿Por qué Dios te pone? Poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Pablo habla a los romanos en el capítulo 9, verso 15. La palabra mostrar, que aparece en el original griego, que significa endegnomí, mostrar, es exhibir, pero esa misma palabra aparece en Romanos capítulo 9, verso 15 y 17, pero la palabra aparece en el 17, pero quiero leer en el contexto para que el texto se entienda. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién era Faraón? El mismo que oprimía al pueblo de Egipto
poniéndole yugos de esclavitud. Pero Dios llamó a Moisés. El llamado de Moisés fue para mostrar en ti mi poder, dice. Hubo un enemigo que fue Faraón, pero hubo un Moisés que tenía un llamado. Y por medio de la vara de Moisés se manifestó el poder. Quizás ya no hay una vara, porque la vara representaba la autoridad. Hoy tenemos al Espíritu Santo como poder. Y ese poder es para anunciar por toda la tierra que Jesús es el Señor. A ti, que crees que no tienes nada, a ti que quizás has dicho, no tengo nada de Dios, quizás no me ha dado nada. Dios tiene algo para ti. ¿Cómo te llames? No importa. Lo que importa es cómo te llama Dios. Dios te quiere usar. El pasado no perjudicará al presente. Porque en el presente, cuando tú reconoces, Dios extiende su mano y marca también tu futuro. Para eso mismo, para mostrar en ti toda la clemencia de Jesucristo. Este es mi primer video. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga. Y con la ayuda de Dios seguiré subiendo más videos. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga. Hasta pronto.